En el corazón de Germania, un bosque vasto y antiguo se convirtió en un cementerio para la ambición romana. Era el año 9 después de Cristo. 3 legiones romanas, lideradas por Publio Quintilio Varo, marchaban a través de la espesura del bosque. Estaban confiados, esperando poca resistencia de las tribus germánicas, pero habían caído en una trampa. Arminio, un jefe germánico que conocía la mente militar romana, tendió una emboscada a las legiones de Varo. La batalla del bosque de Teutoburgo fue un desastre para Roma. Las legiones, símbolos del poder romano, fueron completamente destruidas. Miles de legionarios yacían muertos, sus estandartes capturados por los victoriosos germanos. Fue un golpe que resonó en todo el mundo romano. Esta humillante derrota expuso los límites del poder romano. Demostró que incluso las poderosas legiones podían ser vulnerables. La victoria de las tribus germánicas envió un mensaje claro: Roma no era invencible. Las noticias de la derrota viajaron lentamente, pero su impacto fue inmediato y devastador. Cuando la noticia del desastre en Teutoburgo llegó a Roma, la ciudad se vio envuelta en pánico y desesperación. Los ciudadanos apenas podían creer que sus invencibles legiones hubieran sido tan completamente aplastadas. El imperio era vasto y poderoso, acostumbrado a la victoria. La derrota en Teutoburgo fue un golpe impactante para el orgullo y la confianza romana. Los rumores se extendieron como un incendio forestal, exagerando la magnitud de la derrota y alimentando los temores de una invasión germánica de la propia Italia. El Senado se reunió en sesión de emergencia, buscando respuestas y exigiendo acción. Los cimientos mismos del Imperio Romano parecían temblar. La derrota en el bosque de Teutoburgo no fue solo una pérdida militar, fue un golpe psicológico al corazón del poder romano. El emperador Augusto quedó devastado por la noticia. Se decía que vagaba por su palacio gritando: «Quintilio Varo, devuélveme mis legiones». La pérdida de 3 legiones fue un importante revés militar, pero para Augusto también fue una tragedia personal. Había apostado su reputación a expandir las fronteras del imperio. La derrota en Germania amenazaba con deshacer la obra de su vida. Augusto, conocido por su compostura, se vio abrumado por el dolor y la ansiedad. La derrota lo atormentó por el resto de sus días. Fue un duro recordatorio de que incluso el imperio más poderoso podía ser vulnerable. El desastre de Teutoburgo había expuesto los límites del poder romano y cambió para siempre el curso del reinado de Augusto. Roma, sin embargo, no era una civilización que aceptara la derrota fácilmente. Las legiones podrían haber caído, pero el espíritu de Roma permaneció intacto. La pérdida en Teutoburgo alimentó un ardiente deseo de venganza. Los romanos estaban decididos a vengar a sus camaradas caídos y restaurar su honor. Los vastos recursos del imperio se movilizaron para una nueva campaña en Germania. Se reclutaron y entrenaron nuevas legiones, sus filas llenas de hombres ansiosos por demostrar su valía en la batalla. Generales experimentados fueron enviados a la frontera del Rin, con la tarea de reconstruir el ejército y planificar la represalia del imperio. Roma se preparaba para desatar todo su poder sobre las tribus germánicas. La derrota en Teutoburgo había despertado a un gigante dormido. Sección 6. En el corazón de Germania. Batallas y represalias. Las campañas de Germánico fueron un torbellino de marchas rápidas, incursiones audaces y batallas sangrientas. Buscó vengar a las legiones caídas y aplastar cualquier resistencia adicional. Penetró profundamente en Germania, enfrentándose a Arminio y sus guerreros en una serie de feroces enfrentamientos. Reclamó los estandartes perdidos de las legiones destruidas en Teutoburgo, una victoria simbólica que resonó profundamente en la sociedad romana. Sus victorias, sin embargo, tuvieron un costo. Las legiones sufrieron numerosas bajas en el proceso. El terreno era implacable, el clima duro y las tribus germánicas, aunque a menudo divididas, luchaban con feroz determinación. Pero Germánico siguió adelante, impulsado por el deseo de vengar la humillación de Teutoburgo y asegurar la frontera norte de Roma. Sección 7. Un cambio de estrategia. Consolidación y los límites de la conquista. A pesar de los éxitos de Germánico, se hizo evidente que conquistar Germania sería un asunto costoso e interminable. El terreno era difícil,
Las tribus eran numerosas y a menudo divididas, y la voluntad política en Roma para una campaña prolongada y costosa estaba disminuyendo. Tiberio, que había sucedido a Augusto como emperador, comenzó a cuestionar la sabiduría de una mayor expansión en Germania. Reconoció que los recursos del imperio se utilizarían mejor consolidando sus fronteras existentes y fortaleciendo sus defensas. Tiberio ordenó a Germánico que retirara sus legiones al otro lado del Rin, lo que marcó un cambio significativo en la política romana. Parecía que Roma había aprendido una dura lección sobre los límites de su poder. El imperio ya no buscaría conquistar todo lo que tenía ante sí, sino que se centraría en asegurar lo que ya poseía. Sección 8. El legado de Teutoburgo, un punto de inflexión en la historia romana. La batalla del bosque de Teutoburgo marcó un punto de inflexión en la historia romana. Obligó a los romanos a reconsiderar sus políticas expansionistas. El río Rin se convirtió en una frontera fija. La derrota impactó profundamente el pensamiento militar romano. Las legiones demostraron ser vulnerables. Los estrategas estudiaron la batalla y adaptaron sus tácticas. Sección 9. Conclusión. El espíritu inquebrantable. Las fronteras cambiantes. La respuesta romana a Teutoburgo revela una civilización tanto tenaz como pragmática. Buscaron vengar sus pérdidas, pero también reconocieron los límites de su poder. El imperio continuaría expandiéndose, pero lo haría con más cautela, con una mayor conciencia de los costos y complejidades de la conquista. Teutoburgo fue un trauma, pero no quebró a Roma. En cambio, obligó al imperio a adaptarse y evolucionar, a encontrar nuevas formas de mantener su poder y prestigio en un mundo cambiante. La historia de la respuesta de Roma al desastre de Teutoburgo es un testimonio del espíritu perdurable de la civilización romana. Su capacidad para aprender de la adversidad, adaptarse a nuevos desafíos y, en última instancia, emerger más fuerte del crisol de la derrota.